La salud mental. Los problemas de salud mental han venido aumentando significativamente en las últimas décadas. Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras son las siguientes. El 12% de todos los problemas de salud están relacionados con trastornos en la salud mental. El 75% de los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años de edad. 264 millones de personas en todo el mundo sufren de ansiedad. 322 millones sufren de depresión. 450 millones de personas tienen un problema de salud mental que dificulta seriamente su vida constantemente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo o causas que favorecen el desarrollo de trastornos en la salud mental? Bueno, hay varios tipos de problemas, ¿no? Por una parte está la parte genética. Se dice que si usted tiene un familiar que tiene un trastorno mental, entonces la probabilidad es mayor de sufrirlo, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los especialistas concuerdan en que los factores genéticos predisponen, pero no son determinantes. Y su incidencia más bien es pequeña, menos del 5%. O sea, el factor genético contribuye solamente menos de un 5% a desarrollar un trastorno mental. Luego están los factores socioambientales, crisis económicas, desastres naturales, despidos, muertes familiares, separación de parejas, etc. Muchas veces son factores que desencadenan un trastorno mental. Los factores psicológicos, cierto tipo de personalidad pudieran predisponer a trastornos mentales. Por ejemplo, las personas que tienen el rasgo paranoide, que son delirio de persecución, o que tienen el rasgo esquizoide, que son muy introvertidos, probablemente tienen mayor predisposición. Y luego hay factores biológicos. Hay estudios que han demostrado que ciertas toxinas ambientales pueden jugar un rol importante en el desarrollo de un trastorno mental. También están las carencias nutricionales, la falta de nutrientes muy importante. Hay bastantes estudios que han demostrado que la falta de nutrientes en el cerebro pueden desencadenar un trastorno mental. Y finalmente, lo más nuevo en este campo están los estudios de la microbiota. Los estudios más recientes recientemente se ha demostrado la conexión existente entre el cerebro y el intestino. De tal manera, ya lo vamos a explicar en otra clase, que si usted no tiene una buena salud intestinal, probablemente eso predisponga a que no tenga una buena salud mental. Porque se ha demostrado que las bacterias del intestino ejercen alguna influencia en la salud mental. Hay una comunicación entre el intestino y el cerebro. Si el intestino está mal, está inflamado y produce sustancias de inflamación, a la larga puede producir neuroinflamación y afectar la salud mental. Bien, hablemos un poco de las toxinas. Las toxinas de salud mental. Bueno, hay dos tipos de toxinas que afectan la salud mental. Están las toxinas psicológicas y están las toxinas ambientales o físicas. En las toxinas psicológicas, que en la actualidad pues están muy de moda, han venido aumentando significativamente en los últimos años. Tenemos el sedentarismo, que afecta a las neuronas y genera declive mental. Tenemos las multitareas, es decir, el exceso de tareas, ¿no? La sobrecarga de trabajo que generalmente la mayor parte de las personas llevan en la vida actual, ¿no? Que hacen muchas tareas o tienen muchos trabajos a la vez, genera un alto nivel de estrés. El estrés libera ciertas hormonas. Ustedes saben que hay unas hormonas que están condicionadas por el estrés, como el cortisol y la adrenalina. Y si usted mantiene un estado de estrés permanente con cortisol y adrenalina elevada, pues a la larga termina afectando su salud mental. Otro factor importante es el insomnio, o sea, el sueño insuficiente. Se ha demostrado que las personas que tienen problemas de sueño, que no duermen suficiente, a la larga pueden desarrollar problemas, ¿no?, en la regeneración de las neuronas, y esto puede condicionar pérdidas cognitivas y trastornos mentales. También se ha descrito más recientemente, ¿verdad?, el exceso de pantallas, que ahora es muy común, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Bien sea televisores, móviles, iPad, ¿no?, computadoras, etc. Mientras más horas, se ha observado que las personas que pasan muchas horas metidas dentro de la pantalla, eso afecta la producción de melatonina en el cerebro,
entorpece las relaciones interpersonales y también altera el sueño. Y a la larga termina perturbando la salud mental. Soluciones propuestas para este tipo de problemas de toxinas psicológicas. Hacer ejercicio, filtrar información, desconexión digital intermitente, desconectarse varias horas en el día de los aparatos, de las pantallas, y dormir suficiente. Resolución de conflictos, incentivar el autoconocimiento, aprender a valorarse, evitar rodearse de personas tóxicas, aprender a decir que no y propiciar cambios en nuestra vida, sanar nuestros pensamientos negativos y propiciar pensamientos positivos. También están las toxinas físicas, ¿no? ¿Sabía que muchos productos de higiene personal y limpieza contienen sustancias químicas altamente peligrosas que pueden afectar la salud mental? Nadie habla de esto, por eso hay una gran ignorancia sobre el tema, ¿no? Muchos productos comerciales contienen toxinas que ingresan por la piel y por el aparato respiratorio y pueden afectar la salud de nuestro cuerpo, incluyendo la salud del cerebro. Solo por mencionar algunos importantes, ¿no? Esto es muy extenso, pero solo por mencionar algunos. Los colorantes artificiales presentes en las cremas corporales, en los champús, esmaltes, tintes, jabones, pasta de dientes, maquillaje, alimentos, aportan metales pesados como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, que son neurotóxicos, o sea, tóxicos para el cerebro. Luego están los parabenos, por ejemplo. Otro ejemplo, los parabenos, o sea, los que se llaman los metilparaben, etc. Lo leen los ingredientes. Se consideran que son sustancias disruptoras endocrinas, es decir, que funcionan como hormonas, perturban el funcionamiento de las hormonas del cuerpo, por ejemplo, de la glándula tiroides, de los ovarios, de los testículos, del páncreas, la insulina, de las glándulas suprarrenales, y pueden producir trastornos y desajustes emocionales. Estos parabenos son muy usados sobre todo en cosmetología. Luego tenemos también el formaldehído. Este es uno de los que más se utiliza, ¿no? Está presente en tablero, maderas contraenchapadas, limpiadores de alfombra, suavizantes de telas, lavaplatos, tintes, esmalte de uñas, productos de alisado del cabello, crema facial, acondicionadores, champú, etc. Formaldehído es irritante para la piel, para los ojos, para la nariz. Y hay estudios que han demostrado que son potencialmente cancerígenos. Cuando compres una biblioteca que te llega desarmada para armarla, lee el papelito que trae las instrucciones, lee la letra pequeña, que algunos ya dice, bueno, se ha demostrado, este producto, esta manera está tratada con formaldehído, y hay estudios que han demostrado que el formaldehído es cancerígeno. Entonces imagínate, tú armas la biblioteca y la tienes allí en tu cuarto, o la tienes en tu sala de estudio, y te sientas ahí al lado de ella, o al frente de ella. Esta que tengo aquí atrás no tiene formaldehído, porque yo lo revisé. Entonces, pasas un montón de horas ahí al lado, ¿no? Y estás respirando el formaldehído. Y entonces, pues, claro, es algo que no se ve, no se nota, nadie lo observa, pero el formaldehído se desprende, lo respiras y a la larga te produce daño en la salud, ¿no? Luego tenemos también los petroquímicos. Parafina líquida, aceite de parafina, aceite mineral, vaselina, aceite blanco medicinal, petrolato líquido. Todas estas sustancias producen una falsa sensación de hidratación de la piel, obstruyen los poros de la piel, bloquean la transpiración natural y la eliminación de toxinas por el sudor, y a la larga terminan intoxicando el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso. ¿Cómo lidiamos o cómo resolvemos este problema de las toxinas físicas? Bueno, afortunadamente ya existen algunos test para detectar las toxinas ambientales, ¿no? Por la raíz del cabello, por la sangre o por la orina. Pregúntale a tu médico. Cuando vayas a tu médico, pregúntale, mire, yo quisiera hacerme un test de toxinas ambientales, de metales pesados, de herbicidas, pesticidas y todas las toxinas, para que me la estudie en la orina o en la sangre o en la raíz del cabello, porque me gustaría saber cuántas toxinas tengo para desintoxicarme. Puedes tener la seguridad que tendrás un promedio entre 7 y 20 toxinas, ¿no? Que ese es el promedio que actualmente se detecta en la mayoría de las personas cuando le mandamos a hacer este tipo de estudios. Y por lo tanto, por supuesto, una vez que sepa cuáles son las toxinas,
hay que someterse a un tratamiento de desintoxicación de toxinas. Pero es importante saber cuáles son las toxinas que tiene, porque el método de desintoxicación va a depender de cuáles son las toxinas que tienes. Si tienes toxinas de tipo herbicidas, pesticidas, sencillas de eliminar, probablemente con un detox, una dieta detox, una limpieza del hígado y del colon puede ser suficiente. Pero si tienes metales pesados, probablemente vas a necesitar una terapia de quelación, que es una terapia específica para eliminar metales pesados. Pero los metales pesados son más difíciles de eliminar del cuerpo. Entonces son cosas que nadie habla de esto. Y la gente no tiene conocimiento de esto. Y es sumamente importante porque en la actualidad el contacto y la exposición a toxinas cada vez es mayor. Bien, otro factor importante en la salud mental es la nutrición. Muy interesante. ¿Cuáles son los hechos? Hay muchas investigaciones que muestran las formas en que la nutrición afecta nuestra salud mental. Lo que comemos puede jugar un papel vital en nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Al igual que nuestro cuerpo, el cerebro necesita alimentos, nutrientes, combustible saludable para funcionar de la mejor manera posible. La falta de vitaminas y de minerales puede elevar el nivel de estrés y generar ansiedad. Las deficiencias nutricionales pueden incluso afectar nuestras capacidades mentales. Falta de memoria, falta de concentración, falta de atención, falta de juicio, de orientación, ¿no? Capacidad razonativa, ¿no? Muchas veces se pueden ver afectadas por una deficiencia nutricional. Pero como generalmente la medicina convencional nunca piensa en las deficiencias nutricionales, y cuando usted va al médico por cualquier tipo de problema, nunca le mandan a investigar vitaminas, minerales, ni siquiera le preguntan cómo come usted, si tiene una buena nutrición ni nada. Entonces la mayor parte de la gente tampoco tiene cultura de pensar en los trastornos o carencias nutricionales como los responsables de los problemas de salud, y menos de la salud mental. ¿Cuáles son los nutrientes, ¿no?, que más se han relacionado con los trastornos de salud mental? Porque son los nutrientes que el cerebro más necesita, porque forman parte de la fisiología del cerebro. Bueno, en primer lugar, los ácidos grasos omega 3, o sea, el EPA, el DHA, reducen la inflamación y son vitales para la salud del cerebro, sobre todo el DHA. Más o menos se calcula que el 70 o el 80% de la grasa del cerebro es DHA. También están los fosfolípidos presentes, los fosfolípidos como la fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, muy importantes para el cerebro, presente en la lecitina del soja, en la yema del huevo, etcétera, ¿no? en las semillas y frutos secos. La vitamina del grupo B, sobre todo la B9, la B12, la B6, la B5, producen sustancias químicas en el cerebro que afectan el estado de ánimo y otras funciones. La transformación de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son las hormonas o las sustancias que conducen, ¿verdad?, que favorecen la conducción eléctrica de las neuronas. Esos neurotransmisores, para fabricarlo y transformarlo, se necesitan vitamina del complejo B y algunos minerales, como el magnesio, como el zinc, como el selenio, etc. La vitamina D influye en el estado de ánimo, en el sueño, en el hambre y la digestión, además de ser la vitamina de los huesos, pero también influye en todos esos factores. Y en la actualidad tenemos una epidemia de deficiencia de vitamina D. Casi todo el mundo tiene la vitamina D baja. Algunos aminoácidos mejoran el funcionamiento de la células del cerebro, combaten la depresión y la sensación de niebla cerebral, como por ejemplo el triptófano, que es antidepresivo, el GABA, que es ansiolítico, la tirosina, que también favorece, ¿no?, tiene un efecto también de alerta, aumenta la alerta mental. Entonces algunos aminoácidos pueden ser importantes para la salud mental. El ácido fólico, que es la vitamina B9, favorece la síntesis de serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, produce buena sensación de alegría, motivación, etc. El magnesio, que ya lo mencionamos, que es vital para la respuesta al estrés, la recuperación y la reparación. El zinc, que ayuda a controlar la ansiedad, el estrés, la esquizofrenia. Se ha visto que los pacientes esquizofrénicos tienen deficiencia de zinc. Los trastornos alimentarios como la bulimia. El hierro, que no solamente es bueno para la anemia, también ayuda al manejo de las emociones, el estado de ánimo y la energía mental.
Entonces, si usted tiene deficiencia de algunos o varios o todos estos nutrientes, porque está haciendo un régimen especial, porque no se alimenta adecuadamente, porque el trabajo no le permite y no tiene tiempo de comer suficiente, por la razón que sea, si usted tiene carencias nutricionales, ¿verdad?, de este tipo, es muy probable que más tarde o más temprano termine con algún tipo de desajuste de su salud mental, ¿verdad? Y pues va a necesitar pues recuperar su nutrición para poder sanar de este trastorno mental. Y hay que pensar en ello. Yo siempre pienso en la parte nutricional y cuando mis pacientes me vienen a mi consulta, yo siempre les investigo estos dos factores, ¿no? El factor tóxico, le hago exámenes de toxina, y el factor nutricional. Hay un té que se llama té de micronutrientes, que le examina todos los nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, ¿no? Todos, absolutamente todo en el cuerpo. No solamente en la sangre, sino también dentro de las células, en el glóbulo rojo. Y así usted puede, porque una cosa es los niveles de vitaminas y minerales en la sangre y otra cosa es los niveles de vitaminas y minerales dentro de las células. Lo miden generalmente en el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo. Porque usted puede tener los valores normales en sangre, pero lo que importa es el valor dentro de la célula. Muchas veces el valor dentro de la célula está bajo y el valor en la sangre está normal. Entonces, y aún así, pues si está bajo en la célula, pues hay que mandar el suplemento para poder recuperar los valores dentro de la célula. Corregir las deficiencias nutricionales y corregir el exceso de toxina son dos factores importantes para mantener una buena salud mental. Los alimentos. Bueno, ¿cuáles son los alimentos más recomendados, verdad, para tener una buena salud mental? Porque justamente son los alimentos que contienen en grandes cantidades estos nutrientes que hemos mencionado para el cerebro. Bueno, por ejemplo, pescados grasosos que aportan omega 3, por ejemplo, salmón, trucha, caballa, anchoas, sardinas. Hojas verdes, o sea, ensalada con hojas verdes, col rizada, espinaca, lechuga romana, etcétera, que aportan ¿qué? Hierro y otros minerales. Y ya vimos, hierro, zinc, magnesio son muy importantes, ¿no? Los frutos secos, las semillas, las nueces, semillas de girasol, de lino, de chía, aportan todos estos minerales, también aportan omega 6 y omega 9. Todos estos nutrientes son necesarios para el cerebro. Las bayas, lo que llaman las frutas del bosque, también llamadas, ¿verdad? Y las frutas oscuras de diferentes colores que son muy ricas en antioxidantes. Las legumbres, que aportan complejos B y proteínas, por ejemplo, lentejas, garbanzos, frijoles. Sobre todo si eres vegetariano, pues no te puede faltar un plato de legumbres para compensar la falta de proteínas. También tenemos los cereales integrales, el arroz integral, la quinoa, la avena, integrales, ¿verdad? Porque aportan fibra dietética que nutre la microbiota, que vamos a ver en otro programa la importancia que tiene la microbiota, es decir, las bacterias que viven en el intestino y en la boca. Hay muchos estudios, lo comentaremos en la próxima charla, que han demostrado que la presencia de ciertas bacterias patógenas en la boca y en el intestino pueden afectar la salud del sistema nervioso, porque se ha demostrado que estas bacterias y sus productos pueden viajar por vía nerviosa, por vía sanguínea hasta el cerebro. Pueden afectar la barrera hematoencefálica, penetrar en el cerebro y activar en el cerebro las células que llaman microglía, que son las células que pueden producir inflamación en el cerebro y afectar las neuronas. Por eso es muy importante la salud del intestino. Y la alimentación juega un rol muy importante en eso. Por eso que los cereales integrales aportan fibra para alimentar la microbiota, pero también aportan vitaminas del complejo B, que ya vimos que son muy importantes, y proteínas. El aguacate y el aceite de oliva, que son ricos en omega 9, ácido oleico, que también cumple una función importante en la salud del cerebro, porque todo lo que es grasa, sobre todo grasa insaturada, omega 3, omega 6, omega 9, es muy importante para el cerebro porque el cerebro es un órgano que tiene un alto contenido de grasa, aproximadamente un 80-90%. El cerebro contiene colesterol, contiene fosfolípidos, contiene omega 3, omega 6, omega 9, grasas saturadas. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que consumir buenas grasas o grasas buenas todos los días para poder mantener el cerebro saludable. Hay que tratar de romper un poco el mito de que la grasa es mala para la salud, porque la grasa no es mala para la salud. La grasa es un macronutriente muy necesario para la salud. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, es saber escoger las grasas, que sean grasas buenas. Y las grasas buenas son los omega 3, en las semillas, en el aceite, en el pescado azul, omega 3, EPA, DHA.
La grasa buena se encuentra en los frutos secos. La grasa buena está en el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco. Esas son las grasas buenas. Y tenemos que diferenciar de las grasas malas, que son las que pueden dañar nuestra salud cerebral, cardiovascular y celular, como son las frituras, los aceites refinados, ¿verdad? Las comidas rápidas que contienen grasas trans, que son grasas quemadas, desnaturalizadas, ¿verdad? Que son las que realmente son dañinas, son artificiales, no existen en la naturaleza. Nosotros las fabricamos con nuestros métodos de cocina y son las que producen daño y son las que lamentablemente consume en gran cantidad la gran mayoría de la población. Esas son las que tenemos que eliminar. Pero tenemos que romper el concepto de que las grasas son malas para la salud. No, las malas grasas son malas para la salud, pero las grasas buenas son altamente necesarias y el cerebro, que contiene un alto contenido de grasa, necesita la grasa. Si usted se cierra, si usted capta el mensaje de que las grasas son malas para la salud y no come ningún tipo de grasa, puede terminar afectándose el cerebro. De hecho, se ha demostrado que la gente que tiene bajos niveles de colesterol y de grasa en la sangre tiene problemas de trastornos mentales, de pérdida de memoria, olvidadizos, dificultad de atención, déficit de atención, de concentración, etc. Entonces hay que tener el concepto de que las grasas buenas son necesarias para la salud. Entonces el aguacate, en los pescados grasosos, los huevos ecológicos, también está en el brócoli, por ejemplo, que tiene muy rico en sulforafano, los hongos que contienen triptófano, las setas, hongos, champiñones, shiitake, maitake, reishi, etc., portabela, contienen triptófano, que el triptófano es el aminoácido más importante para evitar la depresión. Se considera un antidepresivo natural, el triptófano. Presente, por ejemplo, en los hongos, pero también está presente en la carne de pavo. Los huevos y la soya, que aportan fosfolípidos, que ya mencionamos. La lecitina de soya, muy rica en fosfolípidos. Podemos comprar, por ejemplo, la soya granulada, ¿no? Por ejemplo, y agregarle una cucharadita o 2 cucharaditas a cada plato de comida, a las ensaladas, a la sopa, etcétera, y está consumiendo fosfolípidos. Si no quieres comer huevos, ¿no? El fosfolípido en el huevo se encuentran en las yemas de huevo. Pero algunas semillas, como por ejemplo el sésamo o ajonjolí, también es muy rico en fosfolípidos. Ya dijimos que los fosfolípidos, la fosfatilcolina, fosfatilserina, el inositol, la fingomielina, son muy importantes para el cerebro, ¿no? Forman lo que llaman, producen la vaina de mielina, que es la cubierta de los nervios, que favorece la conducción nerviosa. Los mariscos, algunas personas que no comen pescado pueden comer mariscos, que son muy ricos en omega 3. Entonces, estos alimentos no deben faltarte. Todos los días debes consumir alguno de estos alimentos para poder garantizarle al cerebro los nutrientes que hemos mencionado, los nutrientes, ¿verdad?, que son importantes, los minerales, el hierro, el zinc, el magnesio, la vitamina B9, los aminoácidos, la vitamina D, la vitamina B, los ácidos grasos omega 3, para mantener la salud mental y evitar tener trastornos mentales. Recuerda, las toxinas y los alimentos son 2 factores importantes que diariamente, ¿verdad?, hoy en día observamos que están detrás de muchos desajustes mentales. Entonces, corrige todos los factores, ¿verdad?, para que más o menos pues puedas tener tu cerebro bien nutrido, ¿verdad?, y tu estado mental adecuado, y evitar caer dentro de esas estadísticas tenebrosas que existen, ¿verdad?, en aumento de los trastornos mentales que afectan nuestra calidad de vida y nuestro mundo de relaciones interpersonales. En otro programa, ¿verdad?, que vamos a hacer después de este, vamos a hablar entonces de lo más nuevo que hay en la salud mental, que está revolucionando el mundo de la salud mental y de la psiquiatría, ¿verdad?, que es lo que se llama el eje intestino-cerebro, y la relación que existe y que se ha demostrado que hay entre las bacterias intestinales, las bacterias de la boca y la salud mental. Bien, entonces pues, está otro programa y muchas gracias por tu atención.